pero solamente hice dos detalles ahí del álgebra. Listo. Al final voy a mostrar la tabla que resume todo lo que hace el libro. Pero el caso que estamos considerando, ¿sí? Cuando estamos resolviendo una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, es el caso en el que el discriminante da 0, ¿no? Ya vamos a adelantar unas cuentas, ya no lo voy a volver a hacer. Tranquilos. Y a lo que hemos llegado hace un momento es lo siguiente. Sí. Me escribo aquí para contextualizar. Caso 3, discriminante, que es igual a al cuadrado menos 4b. Sí. Bueno, ese discriminante es negativo. Entonces, en ese caso, lambda es igual a... Ya después de haber hecho todas las cuentas que mostré hace un momento, hemos deducido lo siguiente, que lambda va a ser igual a menos a sobre 2, más o menos I por W. ¿Listo? Donde W es igual a la raíz cuadrada de B menos al cuadrado sobre 4, que se supone que eso es positivo. ¿Listo? Porque si al cuadrado menos 4 es negativo, esta cantidad que está entre la raíz es mayor, que es positivo. Entonces ese numerito W es un número real, ¿no? No es un número complejo, es un número real. Sí, eso ha multiplicado por I, donde I es la unidad imaginaria. ¿Listo? En definitiva, que estamos diciendo que lambda es un número complejo. Lambda es la unidad imaginaria. Eso es lo que hemos concluido. ¿Listo? Como nosotros estamos buscando soluciones de la forma exponencial, hemos tomado la exponencial aquí, pero la exponencial compleja. ¿Sí? Para efectos de nuestro curso, la exponencial satisface las mismas propiedades. No hay que preocuparse. Entonces hemos llegado a que E a la lambda X, ¿sí? Y consideremos lambda 1, consideremos un caso concreto, que es con un signo más aquí, ¿sí? E a la lambda 1X, ¿qué va a ser? Va a ser, es como si yo hubiese multiplicado todo por X a los dos lados. Entonces, E a la lambda 1X es exponencial de menos A sobre 2 por X más exponencial de I W, perdón, por, ¿no? Por exponencial de IWX. En esto ya hemos quedado en la última sección, aquí, justo aquí. ¿Listo? Sin embargo, aquí debemos parar y analizar la situación, ¿no? Nosotros estamos resolviendo ecuaciones diferenciales de variable real, ¿no? Esta solución para nosotros no tiene sentido. ¿Sí? Que esto es una función de variable compleja, este pedacito aquí. Esto sí es una función de variable real porque aquí está un X. Pero aquí tengo, bueno, esto es de variable real, sí, porque X es número real, pero exponencial de IWX es un número complejo, ¿no? Entonces aquí esto no hace tanto sentido a lo que nosotros estamos acostumbrados. Bien. Entonces, ¿de cómo es que ellos deducen las soluciones? ¿Qué es lo que se hace allí? Ojo que yo estoy haciendo la discusión. Si ustedes quieren ver eso en el libro también, estoy haciendo esta pequeña discusión aquí. Sí, dice derivación. ¿Cómo se concluye el caso 3? Función exponencial compleja y entonces están haciendo, vamos a empezar a hacer estas cuánticas que están aquí, porque requiere un pequeño tratamiento adicional. Aunque estas que están aquí ya las hicimos. Eso ya se hizo. Ya tuvimos lambda 1, que es este. Ya sabemos qué es E a la lambda 1. Estamos aquí, realmente estoy aquí. ¿Listo? Entonces, para continuar avanzando,
nosotros vamos a tener que usar una fórmula que es muy popular en la teoría de variable compleja, ¿sí? Esta fórmula establece lo siguiente. Fórmula. Voy a decir cómo se concluye esa fórmula aproximadamente, pero no voy a entrar en todos los detalles porque eso lo pueden ver ustedes en un curso de variable compleja o los que ven matemáticas especiales. Y esa materia, allí se prueba esta fórmula. Fórmula, le llaman de Euler, ¿no? O más bien, fórmula de Mourrat. ¿Listo? ¿Qué establece esa fórmula? Bueno, lo siguiente. Sí. Establece que si yo tengo la exponencial elevado a la i teta, donde teta es un número real, la exponencial de variable compleja es esta, ¿no? Exponencial de i teta. Entonces eso es igual a coseno de teta, ¿sí? Donde esta es la función coseno de toda la vida, ¿no? Más i por la función seno de teta. Es decir, que esta función exponencial tiene como parte real, su parte real es la función coseno, y su parte imaginaria es la función seno, ¿sí? Y esto es curioso, ¿no? Esto es curioso porque cómo de repente aparecen las funciones seno y coseno aquí en esta igualdad y relacionándola con una exponencial, ¿no? Es curioso. ¿Cómo se demuestra? Idea de la demostración. Bueno, para demostrar eso se debe usar el teorema o se debe hacer expansión de Taylor, ¿sí? O usar el teorema de Taylor. El teorema de Taylor que dice que si usted tiene una función de variable real o compleja que sea infinitamente derivable, entonces estas funciones se pueden aproximar muy bien con polinomios, ¿sí? O sea, que estas funciones se pueden representar como una serie de potencias. ¿Sí? Los que ya han visto series, se pueden representar como una serie de potencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que para demostrar esa fórmula que está allí, calculan la serie de potencias en expansión de Taylor de la función exponencial de i teta. Y lo hacen por aparte. Luego calculan la serie de potencias en expansión de Taylor de la función coseno. Y luego hacen la expansión de la función seno. ¿Sí? Y se dieron cuenta que si suman estas dos series, da la serie de expansión de Taylor de la exponencial. Y eso demuestra el resultado. Bien. Si miramos en el libro, ellos hacen una discusión sobre esa parte. Y veamos en qué parte hacen eso. Bueno, se le llaman más bien fórmula de Euler. Euler también, como quieran. Miren, aquí hacen la expansión en serie de potencias de la función exponencial, usando el teorema de Taylor, ¿no? Entonces, exponencial de it se puede escribir así. Coseno de t en expansión de Taylor se puede escribir como van estos términos. Y seno se puede escribir así. Entonces ellos comparan esas dos series y se dan cuenta que se tiene una igualdad. ¿Listo? Es un resultado muy importante. Bueno, entonces nosotros usémoslo en nuestro caso. ¿Sí? Devolvámonos pues a nuestra ecuación diferencial. Esta es una discusión que ustedes la estudiamos hoy, pero no tenemos que hacerla siempre, ¿no? Hoy no más. Y para cuando ustedes vayan a resolver un ejercicio, pues no tienen que hacer toda esta discusión ni nada. Y no es para que nos alarmemos con toda esta teoría, no. Listo. Entonces, nosotros estamos pues
regresándonos a nuestro mundo de ecuaciones diferenciales, buscando una solución de una DO de segundo orden con cocientes constantes, ¿cierto? Y pues como el discriminante nos dio negativo, lambda es un número complejo, ¿sí? Y eso ya nos deja a nosotros un poco tristes, que nosotros estamos trabajando es en el mundo de las funciones de variable real, con los números reales, ¿no? Entonces nos deja un sin sabor, pero de todos modos calculamos exponencial de lambda 1 por x y llegamos a esta expresión. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente, decir, bueno, esta parte aquí, pues no tiene problema, aquí no aparecen números complejos, esta es la exponencial de siempre. Lo malo es esto, ¿no? Entonces, eso que está allí, vamos a reescribirlo, ¿sí? Usando la fórmula de Euler. Eso que está encerrado en amarillo. Entonces, se puede escribir así. En este caso, teta es lo que acompaña al i. Y en este caso, teta es w por x. ¿Listo? Entonces, quiere decir que eso que está encerrado en color amarillo es igual a coseno de w por x más i, aquí es coseno de wx en el argumento de la función coseno, más i seno de wx. ¿Listo? Borramos eso. Eso en virtud de la fórmula de Euler. ¿Sí? Y eso a su vez va multiplicado por exponencial, todo eso por exponencial de a sobre 2 x. ¿Listo? Y eso es e a la lambda 1 x. Entonces miren que aquí ocurre algo curioso. Si yo distribuyo ese exponencial en el paréntesis, obtengo dos funciones de variable real, pues, ¿sí? O sea, eso me va a dar, si distribuyo en el paréntesis, eso me va a dar aquí un exponencial de menos a sobre 2 por x por coseno de wx más i por exponencial de menos a sobre 2x por coseno, por seno de wx. ¿Listo? Y eso es igual a la lambda 1. Entonces, ahorita tenemos que hacer algunas observaciones. Noten estas dos funciones. Esta es de variable real, ¿sí? Normal, una función normal. Y esta que está aquí también. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos, vamos a suponer que Y1, como ahí yo estoy buscando dos funciones. Vamos a decir que Y1 va a hacer esto. Y Y2 va a hacer esto. Pues estas dos funciones son linealmente independientes. Sí. Me olvido del i. ¿Sí? Son LI. Son LI. Y si ustedes hacen el ejercicio de introducir eso, ese Y1, ese Y2, en la ecuación diferencial con coeficientes constantes, resulta ser que ellas satisfacen la ecuación, la resuelven. ¿Listo? Y entonces, de repente ya encontramos las dos soluciones que queríamos, LI y resuelven la de DEO. Veamos que la resuelven en efecto. Veamos que por lo menos Y1 resuelve la de DEO. Entonces lo que ellos hicieron fue tomar la parte real y la parte imaginaria, esas dos funciones, y ver si eso servían para solucionar la de DEO. Se dieron cuenta que sí, y ya estuvieron felices con eso. ¿Sí? Entonces veamos que esto soluciona la de DEO. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es DEO? Es Y2' más A por Y'. Sí, yo sé que esta es una clase muy teórica hoy, pero bueno, es sábado, ¿no?
nos podemos permitir hacer una clase teórica un sábado. Ya después salimos a despejarnos, ¿cierto? Veamos que esta función resuelve esta DO. Entonces calculemos su primer derivada. Y hasta probar qué solución es complicado. Es un producto, ¿no? Bueno, no tan complicado. La derivada del primero es la derivada exponencial que es ella misma por la interna. Entonces por ahí aparece un menos a sobre 2 por e a la menos a sobre 2x. Por la segunda sin derivar coseno de wx. Listo. Más, no, pues probar esto aquí nos llevamos toda la clase. Más la primera sin derivar. Sí, x por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces, por aquí debo colocar menos. Menos la derivada de coseno de seno, entonces menos seno de wx por la interna. Por w. ¿Sí? Eso es y1'. Debo derivarlo de nuevo para poder sustituir eso en la de DO, ¿no? Trabajito aquí un poco tedioso. Entonces y2, 1, prima, ¿qué es? Entonces hay que aplicar regla de producto aquí en esta primer parte. Sí. La derivada exponencial es ella misma por la interna. Pero esa interna se multiplica con menos a sobre 2 también. Entonces me va a quedar por aquí un a a la 2 sobre 4 por e a la menos a sobre 2x, ¿sí? Por coseno de wx. Ojo, estoy haciendo todo este trabajo porque he hecho una afirmación, ¿sí? Que esta función exponencial tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Estoy diciendo que esas dos funciones, la parte real y la imaginaria, son soluciones de la de hoy que son linealmente independientes. Entonces voy a probar que son soluciones, por eso estoy verificando que Y1 es solución. ¿Sí? Este fue el proceso que ellos hicieron para llegar a concluir la tabla que vamos a disfrutar nosotros después de la clase de hoy sin tener que hacer esto nunca más, ¿no? Entonces quedaría así, más la exponencial. Estoy derivando aquí esta primera parte. Entonces sería menos. La primera parte sin derivar, o sea, menos a sobre 2 por e a la menos a sobre 2x, eso sin derivar, pues ya lo derivé en la primera parte. Por la derivada de coseno, que es menos seno. Por aquí va a quedar un más. Va a quedar seno de wx. Por aquí va a quedar también una derivada interna. ¿Listo? Ya derivé ese primer pedacito y continúo derivando acá. Entonces, la derivada exponencial es ella misma por una derivada. La derivada de esta primera parte es derivar la exponencial, que es ella misma por una derivada interna. Con ese menos queda un más por aquí, más w a sobre 2 exponencial de menos a sobre 2 x por la función seno sin derivada. Y después deriva la función seno. La derivada de seno es coseno. Con el menos de acá queda menos. Por la interna, o sea que me queda un w al cuadrado, ¿no? Exponencial de menos a sobre 2 x por coseno, y porque ya derivé la función seno, coseno de wx. Listo. Eso es y1''. Bien. Entonces, ahorita sí debo hacer las cuentas y ver que eso resuelve la de DO. ¿Qué cuentas? Pues veamos. A y1' debo multiplicarlo por a. Voy a multiplicar esto aquí por a. Entonces, cuando lo multiplique por a, aquí me va a quedar un a al cuadrado
Y por aquí va a quedar un A. ¿Sí? Y eso es A por Y1'. Y por aquí debo sumar, como la ecuación diferencial dice B por Y, entonces debo colocar por aquí un B por Y1, que es exponencial de menos A sobre 2 X coseno de WX. ¿Sí? La idea es que tenemos que sumar esas dos líneas, la línea de arriba y la de abajo, y eso debe dar 0, ¿no? Entonces veamos que esa suma de esas dos líneas da 0. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo hice fue sumarle B por Y1, aquí en este término. Entonces la suma de todo eso debe dar 0. Sumar aquí. Bien, entonces veamos que eso da 0. Miren que hay muchos términos que ya empiezan a cancelar afortunadamente. Miren, este aquí, voy a cerrarlo en un triángulo, no, un cuadrado más bien, un rectángulo aquí. Ese se cancela con este aquí, que está negativo. ¿Sí? Ah, bueno, pero no exactamente, ¿no? Porque este está sobre A la 2 sobre 2 y aquí está A la 2 sobre 4. Entonces no es que se cancele. ¿Quién será que viene y me ayuda aquí? Bueno, pero esos dos son semejantes. Señalemos los semejantes. ¿Qué más semejante encuentro? Bueno, aquí miren, este W, este término aquí, semejante con este término. Porque tienen W por A sobre 2 exponencial y seno de WX. Son semejantes. Y son semejantes con este acá también. ¿Cierto? Solamente que cuando sumo estos dos, como tengo A sobre 2 y A sobre 2, eso me va a quedar W por A, que tengo media parte acá y media parte acá. Y acá tengo menos AW. Entonces, esos tres términos en verde se cancelan. ¿Sí? Se cancelan esos tres. Tengo que ver que todo se cancela. Estoy probando que llevo una solución. ¿Qué más se cancela aquí? Ahí solo quedarían esos dos términos, ¿no? El rojo y el azul. Sí. No, y este de la esquina. Ojo que aquí aparece W cuadrado. ¿Sí? Recordemos que W, eso es importante expandir W. ¿W qué es? ¿Es la raíz cuadrada de qué? De... De b menos a al cuadrado sobre 4. Exacto. Entonces W al cuadrado es sin la raíz eso. ¿Sí? Sin la raíz. Entonces este término que está por acá perdido en la esquina lo voy a volver a escribir. Voy a borrarlo de allí. Antes de borrarlo lo escribo por acá. Ese nos va a servir. Va a ser B. Bueno, va a ser menos. Hay un menos allí. B menos a la 2 sobre 4. Ah, bueno, este es el que se va a cancelar con el primero. Sí, ya está tomando más forma esto. Sobre 4. Y eso va multiplicado por esa exponencial. Voy a distribuir de una vez. Entonces voy a escribir así más. De una forma más chévere. Va a ser B por exponencial de menos A sobre 2 X y menos A la 2 sobre 4. Ah, bueno, me faltó por el coseno de WX, ¿no? Coseno de WX y menos A la 2, porque eso es W cuadrado, ¿sí? Lo sustituí allí y distribuí, porque eso quedaría entre paréntesis esta cantidad. Distribuyo esa exponencial por coseno. Entonces quedaría A la 2 sobre 4 por exponencial de
menos a sobre 2 x coseno W. Y cierro paréntesis, ¿no? Ok. Entonces ya lo voy a borrar de aquí porque ya lo reescribí abajo. Que no estaba como muy perdido. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Eso estaba con un menos. Miren el menos aquí. Entonces el primer término va a quedar negativo. Va a quitar el corchete. Y el otro, por ley de signos, va a quedar positivo, con un más. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que se ven más cancelaciones. ¿Sí? Por ejemplo, este término rojo se va con este rojo aquí. ¿Listo? Son lo mismo, pero opuestos. Y me queda, ¿qué quedó aquí? Estos verdes ya se han cancelado los tres, ¿no? Y me quedaron estos tres supervivientes. Este y este azul. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este primero y el último son iguales. ¿Sí? Que son exponencial de menos a sobre x de menos a sobre 2 por x por coseno wx acá también. Entonces lo sumo. Entonces en realidad cuando lo sume voy a tener dos veces este. ¿Sí? Entonces este se desaparece, que lo sume con el otro que son idénticos. Por eso coloqué dos veces. Y 2 sobre 2, este 2 con ese 4 simplifican. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces aquí me queda un 2. ¿Listo? Y así estos dos colores rosas se cancelan. Que tengo a cuadrado sobre 2 y aquí tengo menos a cuadrado sobre 2. Es decir, que sí satisface la E de O, que eso da 0. ¿Listo? Entonces Y1 es solución. De forma completamente análoga, se prueba que Y2 es solución. Entonces ellos, ¿qué concluyeron? Dijeron, no, pues miren, me quedó una exponencial de variable compleja, pero resulta ser que la parte real de esa función y la parte imaginaria, que son Y1 y Y2, solucionan mi E de O, esta de aquí, la solucionan. Y miren que son linealmente independientes. Entonces, ya, démonos por bien servido, esas van a ser la base. ¿Listo? Entonces, esa es toda la teoría que está detrás de esas fórmulas. Bien, así se demuestra. Bien. Lo hice porque las fórmulas van a quedar, ¿sí? Las podemos usar de ahora en adelante sin problema y con tranquilidad de que sabemos aproximadamente de dónde vienen, ¿no? Más o menos cómo se concluyen esos resultados. Entonces, ¿qué decimos? Que en el caso 3, las soluciones son Y1 igual a exponencial de menos A sobre 2 X coseno de WX. Y la otra linealmente independiente, que no le hemos probado qué solución, pero es la misma idea, las mismas cuentas, casi las mismas derivadas. Puede ser un ejercicio, ¿cierto? Probar que el Y2 es solución. Sobre 2 seno de WX. Sí, en el caso 3. Listo. Y la base del conjunto solución pues sería una combinación lineal de ellas dos. Bien. Entonces, en definitiva, tanto esfuerzo y tanta teoría que ha hecho que los estudiantes retiren de clase, ¿no? Todo ese esfuerzo es porque ya podemos usar esta tablita con tranquilidad. ¿Sí? Resultado de los casos del 1 al 3. Entonces, caso 1, recuerden, discriminante positivo. Entonces, tengo dos soluciones reales distintas. Entonces, las soluciones son esas exponenciales. Caso 2, discriminante igual 0. Entonces, tendría solamente una solución. Y la otra es multiplicar por X esa solución. También se sustentó este X. Y todo esto está sustentado. Y caso 3,
discriminante negativo. Entonces las dos soluciones serían con coseno y seno de esas exponenciales. O sea, seno de wx por esas exponenciales. Bien, ya sabemos de dónde, por qué queda wx, qué es w. Listo. Entonces esas son las bases de las soluciones, y la solución general pues es la combinación lineal de estas funciones, ¿no? Si factorizo la exponencial queda así, aquí pues es la combinación lineal sencilla, y aquí se factorizó la exponencial de menos a sobre 2x, y las constantes le llamaron a y b. Bien, entonces hemos sustentado esa tabla y casi que con mucho detalle, y eso es la sección 2.2, ya terminamos. Bien, la sección comienza. Parece que vamos despacio, pero no vamos tan despacio, ¿no? Ya nos acabamos todas las hojitas. Listo. Y ya se acabó la sección. Entonces vamos a hacer un ejemplo en el que nos ocurra el caso 3. Listo. Y vamos a usar estas formas. Preguntas hasta aquí. Muy tediosa la clase, ¿no? Pero bueno, de vez en Mucha cuando. teoría, profe, mucha teoría. Ejercicio. Mucha teoría. Mucha teoría, ¿no? Ejemplos. Damos un ejemplo aquí antes de ir a disfrutar de este extraordinario fin de semana. El próximo lunes es festivo, ¿no? De este lunes al siguiente, el 1 de noviembre, ¿no? Señor. Este semestre me parece que está yendo muy rápido. Bueno, ejemplo. Ahorita me empezaré en un ejemplo. Para que me dé así como usemos el caso 3. Entonces sería... Esperen un segundo aquí. Bueno, pues vamos una como la siguiente. Y2' menos 4y' más 5y igual 0. Listo, nos pide resolver esta ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. Listo. Entonces, identificar, pues, quién, no sabemos en qué caso estamos. Entonces, tenemos que ver quién es A, menos 4. Quién es B, que es 5. Listo. Luego de identificar A y B, tenemos que calcular el discriminante para saber qué caso es. Entonces, el discriminante es A cuadrado menos 4B. Sí, en este caso sería menos 4 al cuadrado menos 4 por 5. Es decir, sería 16 menos 20. Que eso da menos 4, o sea, da negativo. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, entonces estoy en el caso 3. Listo. Y ya, usa la tabla. ¿Qué necesita saber? Pues ya tiene identificado el A. Nos falta saber quién es W. W, porque nos va a aparecer las funciones seno y coseno en el caso 3. ¿Quién es W? W es la raíz cuadrada de ¿quién? B menos A al cuadrado sobre 4. B menos A al cuadrado sobre 4. Exacto. Sí. Cuando es el caso 3, tenemos que conocer W. A al cuadrado es 16. Dividido 4, 4. Y B es 1, o sea, W va a ser 1, ¿no? Va a ser 5, que es B, menos 16, que es menos 4 al cuadrado, 16 sobre 4. Raíz de 1 es 1.
W vale 1. Así pues, vamos y buscamos la tabla. ¿Sí? Cuando ustedes le hablan de coeficientes constantes de ahora en adelante, una pregunta en un quiz, un parcial, en un taller, ¿qué debe hacer usted? Pues buscar esta tabla y ya. ¿No? Entonces las dos soluciones van a ser exponencial de menos a sobre x coseno de wx y menos exponencial de menos eso, menos a sobre x. Y ya acabó. Es decir, aplicar la fórmula muy sencilla. Lo duro era concluirla. ¿Sí o no? Entonces, Y1, voy a escribir la fórmula de todos modos. Y1 va a ser exponencial menos a sobre 2x coseno de wx. Que en nuestro caso va a ser, como a es menos 4 dividido 2 da menos 2, pero el menos de aquí da 2. Entonces va a ser e a la 2x coseno de wx, pero w vale 1, ya lo acabamos de demostrar. Pues que sería coseno de x nada más. Listo. Y la otra solución es y2 igual a e a la menos a sobre 2x. Lo mismo, pero con seno. Seno de wx. Entonces sería simplemente y2 igual a e a la 2x seno de x. ¿Sí? Y son linealmente independientes, claro. Si usted hace el cociente entre ellas, por ejemplo, y2 sobre y1, le da tangente. Si las exponenciales se cancelan. Tangente no es constante. ¿Listo? Entonces esas son las dos soluciones linealmente independientes. Sencillo, después de identificar el caso. ¿Cierto? Y por lo tanto, la solución general, si no hubiesen dado condiciones iniciales, pues la solución general es así. El libro le llama las constantes A y B. Nosotros hemos acostumbrado a llamarle C1 y C2. Y la solución general sería Y igual a C1 e a la 2x coseno de x más C2 e a la 2x seno de x. Bien. Y con eso podemos darnos por bien servidos hoy ya. Sí, la próxima clase vamos a hablar de cómo solucionar ecuaciones diferenciales de segundo orden que son no homogéneas. Bien. Porque nos hemos restringido todo el tiempo a las homogéneas. ¿Sí? Vamos a resolver las no homogéneas con coeficientes constantes de todos modos. ¿Sí? Como vimos que con coeficientes... ¿El quiz entraría acá? El quiz, no, hasta la clase hasta la del jueves. Ok, profe. Sin incluir esto, pues. Solo la sección 2.1. Pues sí. O bueno, esto también puede incluir, pero es que este está muy fácil, ¿o no? Más interesante la anterior. Sí, la 2.1. Lo que vamos a hacer nosotros es, la próxima semana, es decir, bueno, fíjese que con coeficientes constantes resultó muy fácil hallar las soluciones, ¿no? Tenemos hasta una tabla y todo. Entonces, ¿qué hacemos cuando no son constantes los coeficientes? Perdón, ¿qué hacemos cuando no, es no homogénea? Eso es lo que vamos a hacer, las no homogéneas. Bien, tengan un feliz fin de semana y nos vemos el próximo jueves. ¿Listo? Gracias, profe. Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Bueno. Gracias, profe.